ahorrar de repente si tenemos ese dinerito extra que nos cae del cielo? ¿Qué hacemos? ¿Pagamos deudas? ¿Lo ponemos al banco? Ahora que se viene además ya la Navidad, para también tener ese presupuesto, de repente quiere realizar un viaje. Estamos, ya lo ven ustedes, con el experto, con Julio Cabrera, que es docente en finanzas de ISIL y CEO de Finanzas.pe, ¿cierto? Bienvenido, gracias por estar con nosotros y te dejo la pregunta. De pronto tenemos ese dinerito extra, es poco, pero puede quedar. ¿Qué hago? Bueno, hay muchas formas de ahorrar, literalmente. Es un tema también, así como decía el doctor Pérez, el tema del color afecta a la alimentación, el tema también de la parte mental de las personas afecta mucho el poder del ahorro, ¿no? Entonces, aquí hay que engañarnos un poquito, hay que jugar un poco con nuestra mente, hay que tener en cuenta que nosotros cuando tomamos decisiones de comprar, lo hacemos con un cerebro reptil, le dicen, ¿no? Ese 60% o el 80% casi de decisiones lo hacemos de manera intuitiva. Entonces hay que un poco jugar con esa parte. Por ejemplo, podemos abrir 3 cuentas diferentes a la que ya tenemos. Saben que hoy en día las cuentas de ahorros en los bancos no son, ni siquiera cobran comisiones, entonces es muy fácil abrirlas. Pueden abrir 3 cuentas y almacenar sus ahorros de acuerdo a objetivos en esas 3 cuentas, ¿no? ¿Recomiendas tenerlas en diferentes bancos? Sí, con eso engañas a tu mente, porque cuando tú ves tu saldo corriente y sabes que tienes por otro lado un ahorro acumulado, como que ya automáticamente tu pensamiento cuando tomas decisiones va a ver esa cuenta un poco delimitada y va a evitar un poco el sobregasto. Te frena. ¿No? Te frena, como manejamos intuición mucho, te frena. Entonces es un buen tip un poco para tratar de ahorrar, ¿no? ¿Y qué pasa si recibo el dinero? Estamos cerca también, bueno, no cerca, falta aún diciembre, pero recibes la gratificación. ¿Qué haces? ¿Lo ahorras o recomiendas pagar deudas al tener un dinero extra? Hay que priorizar un poco el tema del gasto, ¿no? Siempre se toma la importancia por el tema de salud, de repente, si lo necesitas para algo de salud, algo médico, ¿no? Alimentación también, pero también es importante que podamos ahorrar siempre para una emergencia, ¿no? Ya hemos vivido la crisis financiera, el COVID, que nos ha agarrado a muchos de repente con los bolsillos un poco vacíos, y esto ha prevalecido un poco en nuestra población. Entonces, tomar parte de los extras o gratificaciones, CTS, o lo que, por ejemplo, CTS ya se está pagando ahora y se va a liberar también, podemos ahorrar para ese colchoncito, ¿no? Se recomienda entre 3 a 5 sueldos o 5 ingresos que normalmente tú tienes mensualmente para cubrir ese colchón y evitar cualquier tipo de emergencia más adelante, ¿no? Y pongámonos en el caso de las personas también que solo les queda, bueno, reciben su sueldo y solo te queda 50 solcitos. ¿Recomiendas? Porque muchos decimos, ay, son 50 soles, vamos a tomarnos un lonchecito. ¿Recomiendas eso o no? ¿Se puede comenzar también tener ese orden, esa disciplina de guardar esos 50 soles? Sí, pero hay que también tener en cuenta el cálculo del ahorro, ¿no? Normalmente las personas piensan que es ingresos menos gastos igual ahorro, cuando debería cambiar esa fórmula. Es ingresos menos ahorro igual gasto. Eso debería ser un poco la fórmula de ahorro. Entonces, lo primero que recibas en el mes o en el tiempo que recibas es ahorrar. Lo primero que debes hacer es ahorrar. Y de ahí lo que te sobra ya, digamos, distribuir a los gastos que necesites, ¿no? Porque lo que uno hace siempre es, ¿no? Recibes tu sueldo y lo destinas a tus gastos fijos, ¿no? Ya sea luz, casa, si tienes una hipoteca, ¿no? Y lo que te queda ya es que lo vas estirando como chicle si tienes alguna salidita por ahí. Pero me dices que no, primero tengo que pensar mi ahorro. Te guardas para ti, como se dice. Muchos financieros dicen, págate a ti mismo, ¿no? Esa es una frase que muchos recomiendan. Y es cierto, ¿no? O sea, tomar el dinero y al mismo tiempo ya guardarlo para ti, ya te ahorras un poco el tema de pensar, a ver qué hago con la plata que me sobra, porque ya lo tienes, ya lo hiciste. Para tu mente ya se gastó. Sí, pues uno hace el presupuesto y me sobra esto, perfecto, puedo utilizarlo para... Desde el público nos están enviando una pregunta, ¿se puede ahorrar en Navidad? Es muy difícil, lamentablemente somos humanos, hay que decirlo, tenemos diferentes tipos de gastos que tenemos con la familia, con nosotros mismos. Si es posible, como les digo, si hacen eso primero, de agarrar tus ingresos y ahorrar, ya con lo demás, de verdad es algo que ya tú debes manejar. Y si es posible tener nuestros gustos, tener nuestras experiencias, y siempre yo recomiendo hacer un flujo, ¿no? Un flujo de caja, un flujo personal, proyectar un poco tus ingresos, tus gastos y más o menos anticipar las posibilidades o escenarios posibles donde tú puedas, de repente te puede faltar dinero o te puede sobrar dinero para inversiones, pero ya lo conoces desde ya. Entonces, un flujo, las empresas lo hacen, las empresas más exitosas lo hacen. ¿Por qué nosotros no lo hacemos, no? Entonces, hacer flujos es muy importante en nuestra vida personal financiera. Y en este caso es, entonces, recibes el sueldo, porque hay que ponernos también en la situación de personas que no reciben gratificación. Claro, sí. Entonces, la Navidad definitivamente es
una situación en la cual tienen que sacar dinero extra de donde a veces no lo tienen, ¿no? Sí, en este caso los emprendedores, ¿no? Que no reciben un sueldo o gratificaciones, se podría decir, y que tienen que estirar, como tú dices, el dinero, ¿no? En este caso, si mantienen esta fórmula del ahorro inicial y sobre todo establecer objetivos para su ahorro, porque recuerden que un ahorro sin objetivos es codicia, ¿no? Porque estás ahorrando sin necesidad de nada, ¿no? Claro. Entonces, ponerle nombre y apellido a los ahorros es lo más importante. Por ejemplo, en enero puedes ahorrar para gastos navideños. Entonces, en enero estás ahorrando para tus gastos navideños hasta diciembre. Cuando llega diciembre ya tienes tu bolsita de dinero para hacer esos gastos, ¿no? Ahorro para el viaje a tal lugar, le pongo ese nombre y ya estoy Exacto. siempre destinando ahí el monto. Todos los gastos van a pasar en algún momento, ¿no? Vacaciones, viajes, Navidad, va a llegar, o sea, son gastos que sí van a hacer. Entonces, desde enero pueden ir planificando ese ahorro y llegar en ese momento con el dinero ya en el bolsillo, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias Julio Cabrera, experto además en estos temas y ya lo ha dicho. Otra recomendación que nos dabas es colocar entonces nuestro dinerito en diferentes bancos, cosa que así no ve un monto fuerte y no dice, ay, sí me lo puedo gastar, sí puedo ir retirando el monto. Bien, ahora gracias Julio por la entrevista y ahora tenemos más información contigo.